que pensando juntos se piensa mejor, o eso creo. Donald Bello, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien acompañado una vez más por José Luis Pablos, muy buenas tardes, Buenas bienvenidos tardes, ambos. Nacho. Muchas gracias. Estamos en una época en la que hay tantos temas que podríamos sacar, que podríamos poner sobre la mesa y claro, yo creo que se han ido acumulando, ¿no? De tenerles ahí. Quizás ese es el problema, que tenemos demasiado de dónde elegir, pero hay algunos que sí son más, diría yo, oblicuos, ¿no? Y como que atraviesan muchas dimensiones de nuestra vida, y uno que lamentablemente atraviesa nuestra vida hoy por hoy es el tema que vamos a conversar hoy, ¿verdad, José Luis? Que es la guerra. La guerra y sus horrores. La guerra y sus horrores. ¿Qué es la guerra? Estamos en guerra. Iba a decir, estamos en guerra ideológica ya. Es que el término guerra, a cualquier cosa que lo unas, pues puede llevarnos a que efectivamente sea algo cierto. La guerra ideológica, la guerra de... Bueno, la guerra del relato, yo qué sé. Hay tantas guerras abiertas, esperemos que nos abra la de verdad, al menos no cerca. Y lo que comentábamos antes, va a ser esta una forma de abordarlo un poco diferente a lo que se ponía o se planteaba en la, vamos a decir, anterior temporada. Sí, nos hemos planteado un poco, bueno, qué pasito más allá podíamos dar. Ya creo que es la tercera temporada, por decirlo así, que estamos juntos y que estamos súper contentos, ¿no?, de que contéis con nosotros. Y hemos pensado, bueno, que podemos coger un poquito de vuelo, un poquito de altura, y en lugar de concretar en temas muy cercanos pero pequeños, hemos trabajado temas como el cine, el miedo, los bares, cosas pequeñitas, pues queríamos que los días que hagamos un poco programa pues sean grandes temas, un poco explicados de manera sencilla, cercana, y hablar un poquito de cómo nos afecta esto en nuestra vida diaria, ¿no? Y decía Donald, ¿qué es la guerra? La cuestión no es quizás hacer una definición de qué es la guerra, sino entender cómo se ha visto y cómo ha afectado la guerra, ¿no?, a las sociedades a lo largo del paso del tiempo, ¿no? A las sociedades, a nosotros mismos como individuos, también la forma en la cual hemos representado este horror, ¿no?, el problema, podríamos pensar incluso esta excepción a la forma en la cual nos relacionamos, ¿no? Quién sabe, a lo mejor si la guerra es una excepción o simplemente es, como decía por ahí un jurista del régimen del Tercer Reich, ¿no?, de Carl Schmitt, decía que digamos, la guerra es el horizonte de toda política, decía, ¿no? Simplemente es otra expresión de cómo nos relacionamos, o si realmente es una excepción, y es una excepción que deberíamos, o que podemos evitar a través de cosas como, por ejemplo, la deliberación pública, a través, por ejemplo, de la diplomacia, o a través del consenso entre estados movidos, por ejemplo, por la justicia o los grandes ideales humanos, o si todo esto es simplemente una cubierta, estas son palabras que uno dice al viento, como justicia, dignidad, derechos, seres humanos, etcétera, tratados internacionales sobre derechos, grandes palabrerías a lo mejor que encubren que lo que realmente ocurre de fondo, ¿verdad?, es la expresión del poder del más poderoso, nada más, ¿no? Y quizá de la naturaleza humana, hasta cierto punto, ¿no? Porque digamos que yo me imagino al hombre de las cavernas, yo quiero esto, lo tiene alguien que es más pequeño que yo, fuera me lo quedo. Y yo no sé si lo que se pretendía con organismos como la ONU y con esos tratados internacionales era luchar contra la naturaleza humana, priorizando el pensamiento, el racionalismo, ¿no?, o para evitar precisamente los horrores de la guerra que se vieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Siempre el tema de la guerra es un tema que hemos elegido también, no solo porque es de actualidad a día de hoy, sino también porque, bueno, desde que ha habido pensamiento, ha habido gente que ha dado vueltas a cuáles son los objetivos finales, si hay un motivo, si no le hay, si siempre que se está en guerra es porque se quiere perseguir definitivamente alguna intención, ¿no? Entonces, bueno, esto nos puede contar ahora un poco más Donald, ¿no?, pero como grandes pensadores pues han teorizado sobre el tema de si la guerra es algo inevitable o no, si la guerra forma parte, si puede haber avance social sin antagonismo, sin guerra, ¿no? Entonces ahí, desde Hobbes, claro, que es un poco por donde íbamos a arrancar hoy también. Sí, claro, efectivamente, es inevitable, inevitable por un lado, y por otro lado el ver que puede ser el detonante para mejorar sociedades o la vida de mucha gente, porque se acabe con un régimen, ¿no?, opresor. Hay varias cosas ahí, ¿no? Es decir, por una parte, en un discurso que circuló ampliamente recientemente y lamentablemente por la guerra de Ucrania actualmente, ¿no?, Josep Borrell, quien fue el alto representante, digamos, de la Unión Europea, mencionaba en un discurso que había dado hace unos años que
que nos hemos mal acostumbrado en Europa, ¿verdad? El hecho de que hemos tenido pues, unas cuantas décadas de paz, pero que la regla general de las relaciones humanas y sobre todo de las relaciones internacionales es justamente la guerra, ¿no? Podemos ver que el siglo XX ha sido un siglo marcado en la primera mitad por horrores, ¿verdad? Las primeras 2 guerras mundiales, y que al parecer en Europa, a partir de la construcción de cosas como la Unión Europea, pero también a partir de lo que inicialmente fue la Sociedad de Naciones, y después que dio paso a las Naciones Unidas. Todos estos proyectos tenían por objeto justamente lo que un filósofo político, Jürgen Habermas, muy importante, está vivo al día de hoy, decía pues, que no volver atrás, nunca más, él nunca más, no volver a esto. Me recordaba a lo que decía un filósofo gallego en Erbach, vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. O va a haber algo. Y el proyecto de las Naciones Unidas estaba pensado, fundamentado además de manera explícita en un proyecto filosófico de un filósofo importante también, Immanuel Kant, ¿verdad? Que escribió un tratado en su momento, en el siglo XVIII, que se llama pues, La Paz Perpetua, ¿verdad? Y era una especie de ideario de pasos a tomar para que las naciones pues, evitaran toda guerra hacia el futuro. Ese era el proyecto filosófico que con esfuerzo se podía conseguir, y con la aplicación de la razón humana, digamos, a propósito de la naturaleza. Si nuestra razón puede vencer nuestra biología, en el fondo, esa es la pregunta. Autores como Hobbes piensan que no. Justamente Hobbes en este tratado tan impresionante, ¿no? Leviatán, en mediados del siglo XVII, equipara las relaciones humanas donde no hay leyes a una condición de guerra. Que no quiere decir necesariamente que los seres humanos, ahí donde no hay reglas que regulen nuestra vida, que vamos a estar con misiles, palos, patadas y golpes, efectivamente, ¿no? No, para Hobbes la guerra es un fenómeno diferente, es la eventualidad, la posibilidad eventual de que esa lucha efectiva ocurra, ¿no? Donde no hay reglas, no tenemos posibilidad de colaborar, porque como no podemos colaborar porque no hay forma de distribuir aquello que ganamos, no hay forma de que podemos decir que esto es tuyo y esto es mío, ahí donde hay recursos escasos, ¿verdad? Y necesidades ilimitadas, recordemos el problema de la economía. Viva la justicia, la libertad, todas esas cosas, hasta que reglas. me muero de hambre, ¿no? Exactamente. Y entonces, cada cual pues, va un poco a lo suyo, ¿verdad? Y en la medida en que cada uno de nosotros no va a lo suyo, no quiere decir que seamos malos por naturaleza, quiere decir que somos individuos que buscamos ciertos fines, y si no hay una regla que los distribuya, justicia, dignidad, etcétera, lo que ocurre es que constantemente vamos a intentar ganarle al otro, competir con el otro, para poder obtener aquello que queremos. Y como todos queremos lo mismo, pero no hay de todo para todos. Y además es injusto que el otro lo tenga, pero yo no. Exacto. Bueno, de acuerdo a tu concepción de la justicia, ahí está. El otro puede pensar que lo justo es una cosa diferente, ahí donde no hay reglas que articulen nuestras relaciones. Y es eso para Hobbes, esa situación en la cual uno no sabe cómo van a actuar los demás para con uno, y que lo equipara de hecho a la condición del clima, ¿no? Ahora que tenemos días tan feos, ¿verdad? O sea, una guerra, dice él, es como el clima en Inglaterra, que pensaba él, ¿verdad? Que, sí. Como sabemos de Londres. No es que llueva un día que sea un mal clima, el hecho es que no sabes si va a llover o no va a llover, que convierte eso en un mal clima. Lo mismo pasa también con las guerras. Pensemos en la Guerra Fría o lo que está ocurriendo al día de hoy, lamentablemente, con la guerra en Ucrania. No hay, hasta ahora, entre nosotros, misiles, palos, patadas, etcétera. Estaba pensando precisamente, hablando, ¿no? de trayéndola a la actualidad, hasta qué punto podemos nosotros, por lo que comentabais antes, ¿no? Estamos mal acostumbrados en Europa a no ver conflictos recientes o a verles muy lejanos, ¿no? Hablábamos antes también de los horrores de la guerra. Claro, es que la Sociedad de Naciones primero y las Naciones Unidas, la ONU, nacieron porque se vieron esos horrores en la Primera Guerra Mundial, porque además esos horrores se empezaban a ver por primera vez en casa, porque antes las heridas de guerra casi siempre era una sentencia de muerte. Con los avances médicos se salvaba la vida de muchos soldados, pero claro, luego las ciudades se veían llenas de esos exsoldados que recordaban los horrores de la guerra, que quizás eso es lo que llevó a la sociedad a que antes veían una foto en el periódico, oían la radio y como muchos se enteraban del hijo del vecino que había caído en el frente de, pero no veían la guerra de cerca. En el momento que se ha empezado a ver todo y a mostrar negro sobre blanco lo que es la guerra, igual es cuando también la sociedad ha empujado en otra dirección, ¿no? También yo creo que la guerra ha cambiado de cara, ha cambiado de forma. Es decir, ahora todos tenemos un rechazo frontal de primeras, ¿no? A la violencia, a que nos caiga un misil cerca de casa. Sin embargo, la guerra tiene otras formas, ¿no? Y tiene unas formas más sutiles, que persigue también objetivos, pero a veces es más la guerra de la desinformación, de los bulos, del comercio, no sé, guerras económicas. Es decir, que la guerra va
va tomando otras formas más sutiles que se nos van colando de otra manera, ¿no? Ahora yo creo que la gente se levantaría de una manera bastante más clara que con estas guerras que casi no nos damos cuenta y nos van llegando y nos van metiendo, ¿no? Como a cuentagotas. Es Y va distinto. poco a poco, y cuando llega un momento, como lo del agua, la rana en la cazuela, que si la metes en una cazuela de agua hirviendo, salta, pero si Se va vas poco a calentando poco, se va acomodando y llega un momento que... Sí, creo que estamos un poco adelantando una pregunta que íbamos a hablar luego, ¿no? Que si estamos hoy día en guerra o no, pues quizás no estamos, como ya estuvo, en esa guerra obvia del misil a la puerta de casa, pero hay muchos frentes abiertos y muchas formas de condicionar la... Pero es cierto que también lo que decía esto, José Luis, que ha habido formas en las cuales nos hemos representado un conflicto bélico, ¿verdad? Que históricamente ha sido diferente, ¿verdad? La idea de que la guerra es un horror, yo creo que también es compartido, ¿verdad? Pero ahí sí hay una especie como en el siglo XX, sobre todo a finales del siglo XX, a partir de la guerra de Irak probablemente, pero antes también, desde que tenemos acceso como a medios de representar esto de forma más visible, ¿no? Con la fotografía inicialmente, ¿verdad? Podemos fotografías de Robert Capa, ¿verdad? De la guerra civil, del miliciano de la guerra civil, y todas las películas que se han hecho, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, ¿verdad? También han, por decirlo así, nos han permitido visualizar el conflicto bélico de una cierta forma, ¿no? De manera muy, por decirlo así, cinematográfica. Que, bueno, grandes películas han mostrado esto, ¿verdad? Si uno piensa, por ejemplo, en la gran peli, esta de Apocalypse Now, ¿verdad? De Marlon Brando y... Que era basado en El corazón en las tinieblas. El corazón en las tinieblas de Conrad, Conrad, exactamente. Sí. Y que, bueno, tiene momentos icónicos, lo hemos comentado antes también, ¿verdad? Sí, bueno, hay varios de ahí. Uno que no resiste análisis de derechos de los animales, por supuesto, ¿no? Al final, la muerte de la vaca, o la famosa muerte que representa la muerte de Kurtz, ¿verdad? Del personaje de Marlon Brando. Hacia el final, que las palabras son icónicas, ¿verdad? De Brando, o en este caso del coronel Kurtz, hacia el final del libro, Corazón de las tinieblas, y de la película. El horror, ¿verdad? Dice, el horror. ¿Qué es el horror? Vamos a escucharle, lo escuchamos de primera mano y vemos qué es lo que decía el coronel Kurtz. Para describir todo lo que significa a aquellos que no saben qué es el horror. El horror. El horror tiene rostro. Tienes que hacerte amigo del horror. El horror y el terror moral deben ser amigos. Si no lo son, se convierten en enemigos terribles, en auténticos enemigos. Un discurso, bueno, es que menudo Vaya película, menudo vaya personaje. libro. Sí. Vaya documental también, por cierto. No El sabía que hizo había la un mujer documental, de sí. Francis Ford Coppola, sacó claro, un es documental verdad. que fue el que tituló, además creo que tituló el Corazón en las tinieblas, realmente. Y creo que se llevó premio en Cannes porque demostró lo caótico que había sido todo y lo milagroso que hubiese salido algo así. Ya, sí, financieramente. No, Coppola decía que Vietnam fue el rodaje de la película. Yo leí una frase suya, porque este señor llegó sin saberse el papel, sin saber... Debió de ser muy complicado el rodaje, pero eso claro, le salió bien con El Padrino, claro. empeñarse con Brando y dijo, vamos, esto hay que volver a... No, creo que ya no volvió a intentarlo. Hablando de guerras, que claro, eso sí, efectivamente... la idea un poco también que queríamos transmitir era cómo todas las manifestaciones artísticas, de alguna manera, se hacen eco de las cosas que son importantes para el ser humano, ¿no? Y cómo la guerra ha tenido pues, una clara importancia en las manifestaciones artísticas, ¿no? Bien sea en las películas, como acabamos de ver, pero también, por ejemplo, en el mundo del arte, ¿no? Queríamos ver algún ejemplo, ¿no? Este es un cuadro de Rubens, ¿no? Que se llama... Bueno, el nombre es Los horrores de la guerra, o he perdido ahora exactamente el título, pero es análogo a las series de Goya, que muestra ahí al dios Marte, ¿no? Intentando ser el dios de la guerra, ¿no? Está intentando ser controlada por Venus, su mujer, ¿no? Que es una forma de, digamos, de que el poder de la sabiduría o del amor, digamos, la razón, controlen o contengan, digamos, o domen el poder de la guerra. Pero por supuesto es una especie de... Bueno, está pintado de forma tal que expresa guerras de religión en el pasado, etcétera, para el periodo de Rubens.
pero muestra justamente esta especie de tensión constante entre la razón, ¿verdad?, y la sin razón, la barbarie. Y hasta qué punto, como dice Kurtz, por cierto, hacia el final del discurso que acabamos de ver, él dice el horror, ¿verdad? Y tiene que haber un equilibrio, piensa, ¿no?, entre... No puede ser enemigos de los horrores, ¿verdad? Tienen que encontrar un equilibrio, y uno lo ve, por ejemplo, en las famosas digamos, ideas de la Segunda Guerra Mundial de que los conflictos nucleares se podían resolver por la vía de que todo el mundo tenga bombas atómicas, ¿verdad? Y generar de esa forma equilibrios, ¿no? Si todos estamos amenazados. Si todos estamos amenazados, exactamente. Y ahora vemos que, bueno, parece ser que la solución se ha convertido en un problema. Sí, ahora tenemos un poco un ejemplo clásico en España, ¿no? La guerra civil, pues el arte ha servido a veces para ensalzar y a veces para denunciar, ¿no? Es decir, el arte también puede ser las estatuas ecuestres famosas para mayor gloria del capitán no sé qué, ¿no? Es el caballero espartero, que siempre claro, nos acordamos. Claro, sí, y de alguna parte en concreto, Sí. pero luego también el arte ha servido para denunciar y para bajar a tierra y hablar del dolor y de la miseria que en el fondo supone la guerra, ¿no? Y de eso nos habla un poco pues, este cuadro que no necesita ninguna presentación, ¿no? Es decir, desde los colores utilizados a las figuras, a las imágenes, lo que habla es de la miseria generada por la guerra, ¿no? De la poca esperanza, ¿no? Solamente creo que hay en un momento dado en el cuadro hay una florecita que sale de no sé dónde, ¿no? Lo que viene a hablar es de los poderes mal utilizados y cómo eso siempre ataca además a los más humildes y cómo la guerra se ceba especialmente en el pueblo llano y tal, ¿no? Tenemos también pues el ejemplo de... Que citaba a Goya antes, Donald, y también es un retratista, cronista de las miserias de la guerra y en este caso de la invasión francesa. Sí, exactamente, los fusilamientos del 2 de mayo, ¿verdad? Me siento un poco con pudor de hablar de esto en frente de amigos españoles, pero esto expresa justamente también, digamos, es un cuadro oscuro, ¿no?, en el sentido más profundo del término, ¿verdad? Muestra además que la vida de quienes son en principio los héroes de este movimiento, ¿no?, de que rechaza al invasor francés, están confrontados por la frialdad que no se les ve las caras, ¿verdad?, es decir, de los soldados, y expresan pues la miseria, la muerte, la desesperanza, el miedo, el pavor, el terror, todo esto con edificios civiles y eclesiásticos de fondo, ¿verdad? Y que continuó también, ¿no? Continuó exactamente con otra serie. Con otras series. Con otra serie que se llama justamente Los horrores de la guerra. Que, bueno, los cuadros hablan por sí solos, ¿no? Sí, en el fondo es que estos cuadros despojan a la guerra de toda visión mística romántica, o heroica, ¿no? Heroica, ¿no? Sino que viene a meter el dedo donde más duele, ¿no? Que es a quién afecta realmente, quién paga los platos rotos, no solo de cómo se rompe culturalmente un país, se generan hambrunas, que también hablamos un poco preparando esto, también es otra forma de controlar, otra forma de guerra, ¿no? Generar hambre o escasez o miseria en los lugares, ¿no? O sea, que la guerra a veces la tenemos asociada solo a las armas, a tiros, los a bombas o disparos. tal. Y yo creo que el arte nos ha acercado también, esos 20 primeros minutos del soldado Ryan, por ejemplo, ¿no? Nos hizo ver de otra manera lo que era el fragor de la batalla y borra todo romanticismo y toda idea de la guerra como algo, bueno, pues heroico y tal, ¿no?